Para muchos, el 1 de enero es solo el día de Año Nuevo, ¿verdad? Pero para Australia es mucho más. Es el día de su nacimiento como nación. Es la fecha de la federación, un momento clave en su historia. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo un continente de colonias que competían entre sí se convirtió en un solo país? Para entender todo este proceso de la federación, tenemos que empezar con esta pregunta, que es fundamental, porque la respuesta, la verdad, no es tan simple como parece. Antes de ser una nación unificada, el continente era un lugar muy diferente. Pues esa es la respuesta. No existía una nación australiana como tal. Lo que había eran 6 colonias británicas separadas, cada una con su propio gobierno, sus propias leyes, incluso sus propias fuerzas de defensa. Eran vecinas, sí, pero también eran competidoras. Y claro, esta división creaba problemas muy serios y que iban a más. Vamos a ver por qué estas 6 colonias, que estaban tan acostumbradas a ir por su cuenta, empezaron a pensar que, quizá, estar juntas era mejor que estar separadas. Los problemas eran de todo tipo, prácticos y de sentimiento. Imaginen esto, si alguien quería enviar mercancías de una colonia a otra, por ejemplo de Australia Meridional a Queensland, tenía que pagar un impuesto, un arancel, que lo encarecía todo. La defensa era un caos, cada colonia tenía su pequeña milicia, mal equipada y sin coordinación. Además, empezaba a haber un deseo de tener una única política de inmigración y, lo más importante, un nuevo sentimiento de identidad. Para 1888, el 70% de la población ya había nacido allí y empezaba a sentirse más australiana que británica. A ver, la idea de una Australia unida no era nueva. Llevaba ya décadas dando vueltas por ahí. Pero ya se sabe cómo es esto. Las ideas necesitan una chispa para aprender. Y esa chispa vino de una de las figuras políticas más importantes de la época. Y ese hombre no era otro que Sir Henry Parkes. Como primer ministro de la colonia más poblada, Nueva Gales del Sur, Parkes se convirtió en el gran campeón de la Federación. Tanto es así que hoy se le conoce como el padre de la Federación. Y aquí llega un momento que lo cambió todo. En 1889, en un pueblo llamado Tenterfield, Parkes dio un discurso que pasó a la historia. Fue la primera vez que un político de su talla se dirigió directamente al público, a la gente, defendiendo que la federación era vital para la defensa y para quitar los aranceles. Su mensaje caló hondo y llevó la idea de los despachos a la calle. Vale, ya tenemos el apoyo de la gente, el movimiento está en marcha. Pero ahora venía lo difícil de verdad, ponerse de acuerdo en cómo iba a funcionar este nuevo país. Había que escribir una constitución, el manual de instrucciones de una nación, y eso, desde luego, no iba a ser ni rápido ni fácil. El proceso fue de todo menos un camino de rosas. Hubo un intento fallido por allá por 1885, con un Consejo Federal que no tenía poder real. En 1891 se redactó un primer borrador de la Constitución y parecía que la cosa avanzaba, pero ¡zas! Una crisis económica brutal lo paró todo en seco. Finalmente, entre 1897 y 1898, los representantes se volvieron a reunir, esta vez sí, decididos a terminar el trabajo. Y esto fue lo que idearon, un sistema de gobierno con un parlamento de 2 cámaras, la Cámara de Representantes, basada en la población, y el Senado, con el mismo número de senadores para cada estado. Esto era clave para proteger los intereses de las colonias más pequeñas. También crearon un tribunal superior y la crucial separación de poderes. Un plan muy detallado para una nueva nación. Pero bueno, tener un borrador no era suficiente. Los creadores de la Constitución decidieron hacer algo que para la época era totalmente revolucionario. En lugar de que los políticos lo aprobaran entre ellos, iban a dejar que la gente tuviera la última palabra. Este proceso se llama referéndum. Y ojo, que este es un dato histórico muy potente. Australia fue el primer país del mundo en pedir a sus ciudadanos que votaran sí o no a toda su constitución. La lógica era aplastante. Si el documento iba a unir al pueblo, pues que el pueblo lo aprobara, ¿no? Pero aquí la historia se complica. En 1898, las colonias votaron. Tasmania, Victoria y Australia Meridional dijeron que sí, pero en Nueva Gales del Sur, aunque la mayoría votó a favor, la ley exigía un mínimo de 80.000 votos afirmativos para que fuera válido, y se quedaron a las puertas. El plan de la federación había fracasado. ¿Cómo lo arreglaron? Pues con un buen acuerdo. Los primeros ministros se reunieron en secreto e hicieron una concesión clave para ganarse a la colonia más grande. Acordaron que la futura capital de la nación se construiría en territorio de Nueva Gales del Sur, aunque a más de 160 kilómetros de Sydney. Así, de este pacto, nacería la idea de Canberra. Con Nueva Gales del Sur de nuevo en el barco, tras una segunda votación exitosa, ya estaba casi todo hecho. Casi. Faltaba una pieza del puzzle. Australia Occidental, la colonia más grande, la más aislada y la que más dudaba.
Al gobierno de Australia Occidental le daba miedo que eliminar los aranceles perjudicara su economía. Pero lo curioso es que la presión más fuerte para unirse no vino de las otras colonias, sino de dentro de casa. En la región de los Campos de Oro, la gente estaba tan a favor de la federación que amenazaron con algo increíble: separarse de Australia Occidental y formar su propia colonia, Auralia, solo para poder unirse al resto del país. Menuda jugada. Ante esa presión interna, al gobierno de Australia Occidental no le quedó otra que ceder y convocar un referéndum. El camino estaba despejado. Todas las piezas del puzzle estaban, por fin, listas para encajar. El último paso era más bien una formalidad, pero una crucial. Como todavía eran colonias británicas, una delegación australiana tuvo que llevar el borrador de la Constitución a Londres. El Parlamento británico lo aprobó como ley y el 9 de julio de 1900 la reina Victoria lo firmó. Lo curioso de todo esto es que ocurrió incluso antes de que Australia Occidental celebrara su votación. Y esa ley fijó la fecha en el calendario. El 1 de enero de 1901, la Constitución entraría en vigor. Año nuevo, país nuevo. Y llegó el día. En Sydney, la celebración fue espectacular. Se dice que hasta 500.000 de personas salieron a la calle. Allí, en el Centennial Park, se proclamó oficialmente la Commonwealth de Australia. Y Edmund Barton, uno de los grandes arquitectos de la Constitución, se convirtió en el primer ministro de la nación. Fue un momento de una alegría y un optimismo desbordantes. Sin embargo, si miramos atrás, es crucial hacerse una pregunta: ¿quién fue realmente incluido en esta nueva nación? El legado de la federación es complejo. Por un lado, fue un paso muy progresista. En 1902, el nuevo gobierno federal concedió a las mujeres el derecho a votar en las elecciones nacionales, mucho antes que en otros países. Pero, por otro lado, hay una profunda exclusión en el corazón de esta historia. A los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que llevaban en el continente 60.000 años, no se les consultó en absoluto sobre la creación de esta nueva nación y se les excluyó de sus derechos durante décadas. Así que la historia de la Federación es tanto un relato de unidad y progreso como un recordatorio de las preguntas sobre la inclusión que siguen resonando hoy en día.